Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes ¿Qué es la economía? para qué sirve, ¿Por qué nos debería importar? Y por supuesto, ¿qué tiene que ver con la people? Bienvenida a toda la people a este subpodcast de Economía para la People, un lugar seguro para hablar de economía en lenguaje sencillo. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, Valerie, quien les habla. ¿Qué más, Marola? ¿Cómo estás? Bien, acá emocionada de hablar de este tema que es un poco ladrilludo, pero esperamos hacerlo divertido. Y bueno, ya te estás adelantando un poquito del tema, pero bueno, hoy en este episodio que es un poquito más coyuntural de los otros que tenemos preparados para esta primera temporada de podcast de Economía para la People, queremos hablar de un tema que ha estado, madre, que yo creo que nos ha costado sudor y lágrimas. Primero para entender toda la vuelta cómo está y pues para ya decirles cuál es el tema, es todo lo que está pasando con las finanzas públicas. El cuento es que por un lado el gobierno hace poco y también como cumpliendo unos tiempos de ley, presentó el presupuesto público para 2025 y dicen que está desfinanciado. Además, se está tramitando en el Congreso de la República la ley de financiamiento que popularmente conocemos también como reforma tributaria, que no es en sí lo mismo, pero más o menos es similar. Igual lo vamos a ir hablando en el desarrollo del podcast. Y pues, parce, súmele que las cuentas públicas que se esperan o que se están haciendo respecto a los ingresos del país para el próximo año, dicen que son muy optimistas y bueno, esto no solo está pasando o ha pasado con las cuentas públicas de 2025, sino que ha sido algo más bien recurrente en los últimos años, pues para no irnos tan lejos en 2024, que dijimos, bueno, nos va a ir súper bien este año, la vamos a romper y después, mentiri, toca cortar la plata, los gastos y demás. Eso es como cuando uno se emociona en el mes y dice, uy, tengo resto de plata, y se emociona y dice, uy, me va a entrar, y se termina gastando más de lo que le entró. Sí, ¿no? y le toca entonces recortar otros gastos que son importantes. Pero bueno, todo esto está muy oscuro, ¿qué? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, más o menos, la vaina está pues densa, y creo que eso tiene mucho que ver con, digamos, cómo le está yendo a la economía colombiana, sumado al cuento de las cuentas optimistas del gobierno, y que nos está entrando menos plata de la esperada por impuestos. Pero la raíz de todo lo que nos está pasando es que definitivamente nos está entrando menos plata por impuestos. Nosotros veníamos de un momento, digamos, después de pandemia hubo un crecimiento económico, que eso al final lo que significa es que la gente salió a gastar. O sea, después de la pandemia la gente dijo, uy, no, o sea, ya estoy mamada de estar encerrado en la casa, voy a salir. Y entonces yo no sé si tú lo viviste, creo que más que yo. Salimos a todo, cuánto concierto salía, no, que vamos a comer, qué restaurante nuevo, que no sé qué, que vamos a cine. O sea, uno estaba como desesperado pues de estar en la casa encerrado. Obviamente la gente, no todo el mundo tuvo la fortuna de Sí, fue un privilegio, ¿no? exacto, como de poder estar, no sé, trabajar desde la casa o tener ciertos ingresos. Hay gente que la pasó muy mal en pandemia y pues, pero bueno, saliéndonos de ese contexto, entonces, ¿qué pasó? Después de pandemia tuvimos un momento, digamos, interesante de más ingresos por impuestos, y en este momento lo que está pasando en la economía es que nos está entrando menos plata porque la economía se está enfriando, está quietica, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque veníamos de una inflación muy alta y el Banco de la República lo que ha tenido que hacer es subir las tasas y ahora las está bajando, pero venimos de un momento en el que el mensaje de la economía era, espere, muy chévere lo de su concierto y todo, pero bueno, si usted quiere pagar eso con tarjeta de crédito, sabe que le va a salir más caro. Entonces la gente lo piensa dos veces y eso tiene un efecto en los impuestos que entran, ¿no? ¿Qué impuestos? Pues el IVA, los impuestos que paga declaración de renta, Impuesto al consumo que una paga Ujú. cuando está en una date o algo así en un restaurante. Exacto. Entonces,
ahí un poco voy a dar aquí unas cifras que creo que son muy ilustrativas de cómo nos está yendo con respecto a los ingresos tributarios del gobierno. Es que en los últimos datos que salieron, que fueron los de agosto, en lo acumulado 2024, hubo una reducción de 9.3 de los ingresos que tenía el gobierno por impuestos. Entonces, ¿9.3 qué por ciento? por ciento, sí. Entonces, hasta agosto, el país había recaudado 178.6 billones de pesos, según datos de la DIAN. Y en 2023, a este mismo momento, o sea, agosto, habíamos recaudado 200 billones de pesos. La situación está re dura. Entonces, claro, por un lado, estamos viendo que nos entra menos plata, pero al mismo tiempo estamos teniendo un gasto más alto, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de entender, por qué estamos gastando más, por qué nos está entrando menos plata y por qué estamos hablando de una ley de financiamiento en este momento. Y bueno, no sé si tú ahí podríamos ir desmenuzando primero qué es el presupuesto, porque no sé si toda la people que nos empezó aquí a escuchar sabe bien cómo funciona el presupuesto público y de qué se trata. Y ya entendiendo eso, vamos a ir como mirando de a pedacitos qué es lo que está pasando con las finanzas públicas. Claro que esto es importante para toda la people y a veces eso suena como en chino, como que uno escucha en las noticias que el presupuesto general de la nación o el PGN 2025 y uno es como, ay no, apague esa vaina. Pero es importante entenderlo porque así como la gente que es responsable con sus finanzas tiene un presupuesto, que a veces es difícil. Yo tengo una pregunta, ¿tú tienes un presupuesto? Sí, sí. ¿Un Excel? Sí, pero llenarlo ya es otra cosa. Pero digamos que funciona como un presupuesto de un hogar. Entonces, el presupuesto público, todos los años, digamos que tienen que cumplirse unas fechas por ley. Entonces, supongamos que, bueno, ¿cómo funcionó este año? Que igual funciona así para todos los años. Pero para ponerles un ejemplo. Como el 20 de julio el Ministerio de Hacienda tiene que presentar el proyecto de ley de presupuesto del próximo año, o sea, en este caso de 2025. ¿Y esa vaina qué es? Pues dice cuánta plata pues espera que le ingrese y cuánta plata espera gastarse, ¿no? Y ahí en los gastos se dividen en 3 grandes sectores, por decirlo así. Está el funcionamiento, la deuda, los pagos de deuda o servicio a la deuda, más técnico, y está la inversión, ¿no? Que aquí eso es como a grandes rasgos cómo funciona el presupuesto, que ha habido un debate coyuntural recientemente, y es que por ley se tienen que cumplir unos tiempos, como ya les decía, y en septiembre tenía que quedar aprobado en comisiones económicas el presupuesto, que es como la gente experta que maneja estos temas, debates económicos en el Congreso, tenían que aprobar el monto. Entonces el gobierno proponía un monto de 523 billones de pesos y los congresistas decían, no, bájele 5, no 5, pero sí bájele un poco, porque ustedes están súper quedados gastándose la plata del presupuesto de 2024. Y además, pues si no se están gastando la plata, pues eso significa que hay un ahorro para el próximo año, entonces no vamos a necesitar una ley de financiamiento, ¿no? El caso es que las comisiones económicas dijeron, no le aprobamos ese monto, nosotros decimos que se baje, el gobierno dijo, no lo vamos a bajar, no se llegó a ningún acuerdo, se pasó la fecha, digamos que ya tenían por ley para aprobarlo, y entonces, ¿qué pasa? En esta situación, el gobierno tiene la posibilidad de sacar el presupuesto por decreto. Entonces, lo que usualmente se hace a través de debates en el Congreso, de como hablar del monto del presupuesto y aprobarlo y decir para qué rubros va a ir cada peso del presupuesto, no se hizo para el presupuesto público 2025. Y hay un paréntesis. Todos los años, por ley, el presupuesto público del año siguiente tiene que quedar aprobado máximo el 20 de octubre. Pero bueno, ya esto no va a pasar, pero el presidente sí tiene hasta esa fecha para sacar por decreto el presupuesto. O sea, lo que dice un poco ahí, perdón, meto la cucharada, es
el gobierno presenta el presupuesto, como para hacerle un poquito resumen. Presenta el presupuesto, en el Congreso no hubo acuerdo, no hubo quórum para votar eso, entonces el gobierno tiene la facultad de sacar esa vaina por decreto y lo puede sacar a partir del 20 de octubre o el 21 de octubre, de ahí para adelante. Y ahí pues está la discusión, ¿no? Como de cómo se van a gastar esa plata. Sí, el rollo es que además el presupuesto se presentó diciendo necesitamos que nos aprueben 523 billones de pesos, pero de esos 12 billones están atados a una ley de financiamiento, que es lo que popularmente conocemos como una reforma tributaria, que no es lo mismo, pero es muy similar. Y entonces eso fue tremendo rollo en el Congreso porque dijeron no les vamos a aprobar eso y bueno, entonces ¿qué pasa con la ley de financiamiento y demás? Entonces eso hace parte de todo este rollo de la plata pública y de por qué estamos hablando nuevamente de una ley de financiamiento. Y ahí como dato curioso, pues Colombia hace en promedio una reforma tributaria cada año y medio, entre cada año y medio y cada 2 años. Entonces es como, parce, otra vez. De hecho, el presidente Gustavo Petro hizo su última reforma tributaria, su primera reforma tributaria, que es la última, a finales de 2022. Y la presentó al otro día de posesionarse como presidente, ¿no? O sea, dijo, bueno, hola. Llegó pues a este gobierno y al otro día una reforma tributaria porque lo que estaba claro era que necesitaba más plata. Y yo ahí quiero meter un poco la cucharada en que tú ahí hablabas del tema de la ejecución presupuestal. Los datos, y aquí pues estos datos del Ministerio de Hacienda, los últimos datos que son los que están con corte de agosto, dice que, digamos, como un poco tú lo decías, es de esos rubros, de esos está funcionamiento, que es, digamos, de toda la plata que del gasto de presupuesto está funcionamiento, deuda y lo de inversión, ¿no? Y un poco la crítica, pues a este gobierno es como, venga, muy chévere que usted esté pidiendo más plata, pero la que ya tiene no se la está gastando y mucho menos en la inversión. Pero si uno mira lo que está como en obligaciones, es decir, o sea, uno dice, bueno, este rubro de plata va para el Ministerio de, no sé, Cultura. Y de eso hay un proyecto que ya está atado y comprometido, que es X proyecto. Esas son las obligaciones. Entonces, ahí en este pedazo, la inversión va en una ejecución de 29.9% a agosto de 2024. Entonces, es como, venga, o sea, ya vamos más de la mitad del año y usted todavía no ha ejecutado, que es una crítica grande que tienen. Y eso ahí es importante porque uno de los motores del crecimiento de la economía de un país es la inversión. Y entonces si estamos demorados invirtiendo, pues paila el crecimiento. Y si paila el crecimiento, pues paila el empleo, que de hecho lo hemos visto recientemente, el desempleo ha venido subiendo en los últimos meses. Y si el desempleo está malo, pues eso se traduce en que la gente tiene menos plata para gastar. O sea, esto es severo rollo entender todo este tema del presupuesto y como les veníamos diciendo, otra de las críticas que se le hace al presupuesto puntualmente para 2025 es que está desfinanciado y que por eso mismo, digamos que su éxito, por decirlo así, es si está atado a una ley de financiamiento, que es lo que propone el gobierno Petro, pero digamos que para ir entendiendo este rollo, siento que es importante que entendamos primero, antes de continuar, cuáles son esas diferencias entre una ley de financiamiento y una reforma tributaria, porque aunque son similares, no necesariamente son iguales. Para esto podemos escuchar, o mejor escuchemos a Camilo Ríos, que él es economista y fue asesor del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF. Para diferenciar una reforma tributaria y una ley de financiamiento, me enfocaría más en pensar cuál es el objetivo de las mismas. Sí, las dos modifican el estatuto tributario, que por así decirlo, cambian las reglas del juego de cómo se cobran los impuestos en el país, pero las dos tienen unos objetivos un poco diferentes. La reforma tributaria tiene un enfoque, por así decirlo, más estructural, mientras que la ley de financiamiento tiene un propósito puntual y más específico.
Los últimos ejemplos de leyes de financiamiento lo dejan un poco más claro. Esto era la ley de financiamiento del 2018 de Duque, en la cual se buscaron aumentar los ingresos de la nación para financiar los gastos que se generaba por la emergencia económica de la pandemia. Y el otro ejemplo es el actual, el que se está debatiendo en el Congreso, que es la ley de financiamiento de Petro, en la cual busca aumentar los ingresos por un monto de pesos para poder gastárselos en el presupuesto general de la nación en 2025. Yo diría que esta es como la principal diferencia entre estas dos. Entonces, bueno, un poco escuchando y entendiendo lo que dice Camilo, y es como, bueno, una reforma tributaria es una vaina que funciona, digamos, como más en el tiempo, que es más duradera y que hace un cambio como más del mediano y largo plazo de la estructura tributaria. Y una ley de financiamiento es una vaina como que se hace para un momentico, ¿no? Como una cosa más de largo plazo, de corto plazo. Y esto es clave porque esto nos da como una idea de que, bueno, en este momento estamos es como solucionando de afán un problema, y es que el presupuesto no tiene plata y hay que buscar esa plata de algún lado, y la propuesta del gobierno Petro es que esa plata salga de una ley de financiamiento. Ahora, lo que está difícil es que el gobierno Petro consiga pues que esa ley de financiamiento pase en el Congreso, ¿no? Es impopular porque, digamos, hay unas voces que dicen que esta reforma tendría un efecto en las personas naturales, hay otra gente que dice que no necesariamente. ¿Y por qué? Pues porque hay unos impuestos como el impuesto al carbono que le podría subir, o sea, un incremento del impuesto al carbono, eso podría subir los precios de la gasolina y el ACPM, que ya han ido subiendo porque estamos cerrando el hueco del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que no es otra cosa que el subsidio que el gobierno le da a la gasolina y a la ACPM, y que se nos ha salido de las manos, que bueno, tal vez en otro episodio hablaremos más del tema, de esta diferencia entre qué es, digamos, la ley de financiamiento, la reforma tributaria. Queremos entender es como, bueno, qué tan necesaria es esto, porque además vemos que Petro tiene difícil la vaina en el Congreso para tramitar esta ley de financiamiento, al mismo tiempo que quiere tramitar otras reformas importantes que son difíciles, como la reforma laboral, o la reforma a la salud. Entonces aquí la pregunta del millón es, bueno, si Petro o el gobierno tiene pocos apoyos en el Congreso para pasar esta reforma, y al mismo tiempo sabemos que es un presupuesto que es alto en gasto, ¿qué tan necesaria es esta reforma, o esta ley de financiamiento, ¿no? Y ahí quisiera escuchar la voz de César Pavón. Él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, y que nos da un poquito su perspectiva al respecto. Desde Corfi vemos que la ley de financiamiento es inconveniente, más en un momento de estancamiento de la economía colombiana. En vez de eso, la sugerencia nuestra es hacer una reducción del gasto. Nosotros hicimos unos ejercicios de revisar el proyecto inicial de presupuesto para el 2025 versus lo que está en apropiaciones para el presupuesto del 2024. Y creemos que si hay un espacio para un plan de austeridad que sería cercano al valor de la ley de financiamiento. Es decir, que hace un ejercicio sencillo de un programa de austeridad en donde se incrementara el presupuesto de funcionamiento un máximo de la inflación esperada al cierre de este año, más 2 puntos porcentuales. El ahorro que uno podría conseguir en un programa así sería cercano a los 12 billones de pesos. Bueno, y esta es una discusión importante la que menciona César, y hace parte de lo que dicen otras voces que no están tan de acuerdo con la ley de financiamiento, y es, venga, ya cada 2 años que nos estén diciendo es que la plata no alcanza, toca conseguir nueva plata, y que porque no podemos recortar nuestros gastos porque los gastos son reinflexibles, y entonces, mejor dicho, nos dicen como no hay plata y los gastos no se pueden recortar, entonces toca hacer una reforma tributaria. Y yo creo que aquí es importante entender bien
qué es esa vaina de los gastos inflexibles y que por qué nos toca hacer tantas reformas tributarias en promedio, pues cada 2 años. Podemos escuchar a Camilo Ríos, quien nos explica un poquito mejor cómo funciona eso de los gastos en el país y por qué se dicen que son inflexibles y cómo, digamos, tenemos que estar haciendo estas reformas tan frecuentes. De acuerdo con los últimos estudios, la inflexibilidad del gasto en Colombia oscila entre el 80 y el 90%, lo cual pues, nos deja un margen de maniobra muy bajo para el gasto público. Tomemos la cuota inferior, el 80%. Si esta estimación es la correcta, pues básicamente lo que nos dice es que de cada 10 pesos que se gasta el gobierno de turno, o por así decirlo, el presidente de turno, solo puede decidir cómo se va a gastar 2 de esos 10 pesos. Al final, pues esto le quita un montón de maniobra a la política fiscal. De acuerdo con estudios que existen, se dividen normalmente en 5 tipos. Existen las constitucionales, las cosas que se llaman rentas de destinación específica, los gastos que están atados a compromisos de largo o mediano plazo, los gastos que responden a fallos judiciales, y también hay una última categoría que uno puede incluir acá, que es como los gastos sociales. Las constitucionales son gastos que están establecidos en la Constitución y pues por lo tanto el gobierno tiene que continuar realizando. Y dentro de estos están pues el SGP, está el gasto en salud, en educación, las pensiones y todos estos derechos que pues todos los colombianos tenemos y que el Estado debe continuar proveyendo. También están las rentas de destinación específica, que son las que hablamos anteriormente con el ICF y el SENA, que simplemente son ingresos que la ley dice como este ingreso existe y este ingreso me lo voy a gastar en tal cosa. Y ya, paré de contar. Eso es lo que pasa ahí. Lo otro es que el otro que viene es los compromisos de largo y mediano plazo, gastos que están atados a contratos que existen y por lo tanto yo como gobierno debo continuar cumpliendo. Pues el más sencillo de estos y que de hecho es el más pesado de estos es básicamente los salarios del Estado, donde claramente el Estado tiene unos contratos con sus empleados y pues no puede simplemente decidir no gastarle o no pagarle el salario a la gente. Y otro también acá muy importante son las vigencias futuras, que son básicamente estos contratos de largo plazo donde el gobierno se comprometió a hacer un gasto en infraestructura de largo plazo y pues tiene que mantenerlo. Así, por ejemplo, se financia el metro de Bogotá. También están los gastos atados a fallos judiciales, que son aquellos que pues, el Estado por algún fallo judicial pues, debe realizar. Y bueno, ya escuchando a Camilo, que yo creo que ese dato que da de que el gobierno solo se puede gastar, o sea, de cada 10 pesos que le entran por impuestos, solo 2 los podría gastar en sus planes de gobierno. Eso sí nos da una idea de por qué cada 2 años estamos sacando una reforma tributaria y es que tenemos, digamos, una estructura del presupuesto que es difícil y que le quita como margen de maniobra a cada gobierno pues para implementar sus programas de gobierno, ¿no? Entonces, por eso, digamos que tenemos como 2 conversaciones acá. Una es, el gobierno pues tiene unas promesas de campaña, cada gobierno, cada 4 años, ¿no? Que la campaña, que quiero trabajar por, no sé, transición energética, como dice Petro, quiero reducir el hambre, quiero reducir la pobreza y tengo todos estos planes para hacerlo. Pero llega este gobierno y dice, jue madre, igual no me alcanza, ¿no? Como quisiera hacer todas estas cosas, pero la plata que está en la estructura de presupuesto pues está muy atada a otras vainas. Camilo también nos explicaba, por ejemplo, que una parte importante de esta plata se va al Sistema General de Participaciones, que es básicamente la plata que va a las regiones, ¿no? O sea, es como somos un país que la idea es que, digamos, no todo quede en un solo lugar geográfico, pues la idea es que se reparta la plata del presupuesto a las regiones, a las entidades territoriales para que también hagan sus proyectos. Entonces eso, digamos, también amarra un poco el presupuesto, súmele a otras obligaciones que tiene el gobierno, como todo lo relacionado con el ICBF, con el SENA, que también es una plata que está atada a los ingresos tributarios, y súmele también que hay menos plata, o sea, que tiene que pagar más deuda, ¿no? Entonces es como, bueno, tengo menos plata, entonces por eso y por una estructura que es como muy débil en ese sentido porque está hecha de retazos,
es que explicamos y entendemos por qué sacamos una reforma tributaria cada 2 años. Ahora, esta es una parte de la discusión, ¿no? Como en qué se gasta la plata. Y la otra parte de la discusión es cómo entra la plata y de dónde viene la plata, ¿no? O sea, cuál es la estructura de impuestos o tributaria de la que tanto se está discutiendo también en el mundo. Y es, venga, ¿quién va a pagar? O sea, ¿quién está pagando los impuestos? ¿Lo deberían pagar las empresas? ¿Lo deberían pagar las personas? ¿En qué porcentaje? Entonces, ¿quién debería pagar más? ¿Las empresas o las personas? En Colombia son más las empresas que las personas, pero no, casi que en todo el mundo es al revés, ¿no? Son más... Y que sí, son Sí. más los aportes que hacen las personas en términos de impuestos que las empresas. No, sí, en el mundo son más las personas las que aportan que las empresas. Y pues aquí es al revés. Pero digamos que antes de entrar en otros detalles de eso que tú mencionas, de que una de las apuestas del presidente Gustavo Petro es poner a que las personas con más ingresos en el país o las personas más ricas, como él las llama, paguen más impuestos, ¿no? Y está como aprovechando que tocamos este tema podríamos mencionar algunos de los puntos claves que se proponen en la ley de financiamiento que está ahorita, digamos, en trámite en el Congreso de la República, y básicamente es uno, que el impuesto que pagan las personas naturales con más ingresos sea mayor. Que se incremente como del 39% al 41%. También se propone bajarle el impuesto a las empresas, el impuesto de renta a las empresas, pero no a todas las empresas. Y aquí vuelve, digamos, como el foco del presidente Gustavo Petro, y es listo, bajémosle los impuestos a las empresas porque se dice que están muy altos versus otros países de la región, pero no se le bajan, digamos, a las petroleras, a las de carbón y más que todo pues a las de estas industrias extractivas. También otra de las cosas que son un poquito polémicas y es eliminar el régimen simple de tributación, que básicamente le facilitan un poco la vida a las micro, pequeñas y medianas empresas que se conocen como MIPYMES, les permite unificar el pago de varios impuestos en solo uno, y además para algunas de estas, no para todas, puede hacer mucho más barato contratar personal con todas las de la ley, o sea, formalmente, porque no se tienen que hacer contribuciones al SENA y al ICBF En algunos de esos casos. a través de la nómina. Ajá. Además, se plantea un impuesto al patrimonio, que básicamente es un impuesto a la riqueza, porque son unos patrimonios de montos altos, y Colombia ya había tenido este impuesto al patrimonio, pero se había muerto, digámoslo así, antes de que Petro llegara. Pero Petro llega en la reforma tributaria, lo vuelve a poner y lo pone como temporalmente, pero ahorita la idea es incluso ver si lo dejan pues como forever and ever. Y esta es una de las cosas que dicen que afecta a las personas pues con más ingresos, y hay una discusión grande ahí de si eso hace que la gente se lleve su plata a otros países y demás. Yo ahí quisiera meter la cucharada chiquito en ese dato del impuesto al patrimonio, que es una de las críticas que yo creo que más adelante lo podemos entender mejor y saber cómo ha recibido la gente, la people experta, esta reforma. Pero una de las críticas frente al impuesto al patrimonio es que muy pocos países en el mundo tienen el impuesto al patrimonio. Solo 4. Solo 4, incluida Colombia. Y entre esos son países como más desarrollados, tipo Noruega. Más fancy. ¿No? Entonces es como la pregunta del millón, y que es un poco la crítica, es como, venga, pues chévere lo del impuesto al patrimonio, pero la gente fácilmente tiene su patrimonio en Colombia y se lo lleva a otros países, pues porque allá no le van a cobrar impuestos. Y pues es más conveniente si tú eres una persona mega rica, pues es más fácil llevárselo, no sé, a otro país. Entonces, bueno, ya... Pero entonces ahí la discusión es, claro, para evitar esto tocaría que se avance en una regulación global que tenga un impuesto al patrimonio en todos los países, por decirlo así, para evitar como esta fuga de capitales, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas que se proponen en la ley de financiamiento está incrementar el impuesto al carbono, que básicamente busca desincentivar el uso de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados, que terminan en la gasolina y el ACPM,
Y esta es una de las cosas que ha generado también como muchas polémicas, por decirlo así, y es que a través de este incremento al impuesto, pues se termina afectando el bolsillo de la gente común y corriente, porque entonces podrían subir los tiquetes aéreos, los tiquetes de los buses, transportarse normal en el carro, entre otras cosas, y también se propone digamos, ponerle IVA a los juegos de azar en línea, que dicen que pues el Ministerio de Hacienda dice que es injusto que los juegos de azar físicos tipo los casinos sí paguen IVA y las apuestas en línea no, y eso es una industria que mueve mucha plata desde la pandemia, que de hecho en 2023 dicen que movió casi 40 billones de pesos, si no estoy mal. Entonces, bueno, hay varios puntos ahí que son como medio polémicos y demás. De hecho, nosotras en Economía para la People hace poco hicimos un video sobre lo chimbita y lo paila de esta ley de financiamiento. Pero bueno, como... Que les podríamos dejar ahí en la descripción del episodio para que vean el video si lo quieren ver. Les dejamos el link. Y bueno, aquí como dándoles un poquito de contexto, así a grandes rasgos de lo que busca la ley de financiamiento, me parece importante un tema, y es que también es otra crítica que se le hace a la ley de financiamiento del presidente Gustavo Petro y en general de su reforma tributaria, es que, por decirlo así, se la tiene montada a la gente rica, y es como una de las recomendaciones que se han hecho, incluso creo que fue en 2021, que Colombia citó como a un grupo de expertos para revisar qué se podía hacer como para mejorar todo el tema de los impuestos en el país. El Comité de Expertos en Beneficios Tributarios. Ajá, sí, en 2021. Entonces, una de esas recomendaciones que también se hizo con la OCDE, que es un grupo de países como de buenas prácticas al que pertenece Colombia, es que hay que ampliar la base gravable, y seguramente ustedes lo han oído por ahí, pero eso suena como muy enredado, pero básicamente es que más personas puedan aportar en impuestos según sus capacidades. Entonces es como, no sé, si hoy una persona que gana más de 4,5 millones de pesos, 4,9 millones de pesos, si no estoy mal, al mes, tiene que declarar renta, pues hagamos que ese monto baje para que más personas puedan declarar renta, que no necesariamente se traduce en pagar impuestos, ¿no? Pero sí le da como un panorama más amplio a la DIAN de ver cómo se está moviendo la vaina, pues de la gente, y también revisar como el tema de los impuestos y demás. Pero entonces es como, listo, si de pronto yo no tengo tantos ingresos, así yo aporte 1,000 pesos en impuesto de renta al año, pues estoy aportando también o contribuyendo para que el país tenga plata y poder financiar los gastos, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones y me parece importante de pronto, pues, entenderlo un poco mejor. Y para eso tenemos una voz experta que es Rodrigo Uprimni. Él es investigador de justicia, quien nos va a explicar un poquito de eso, de qué tan buena idea o no es que más personas aporten a los impuestos según su capacidad y no necesariamente las personas más ricas. Teóricamente yo estoy de acuerdo con la visión de la OCDE de que es necesario ampliar la base tributaria también, no solo porque eso permitiría incrementar el recaudo, sino que ayudaría a generar una cultura tributaria global. Los ciudadanos siempre pagan impuestos al pagarlos en forma indirecta por el IVA, por ejemplo, pero no lo sienten. Entonces, al sentir que pagan impuestos directos, eso genera una cultura tributaria que es también una cultura de vigilancia de que los impuestos se gasten bien. Sin embargo, no creo que eso es algo que se deba hacer de manera inmediata, sino en el mediano plazo. Y en ese sentido estaría de acuerdo con el gobierno que en el corto plazo hay que seguir incrementando la progresividad del sistema, eliminando los beneficios tributarios y del impuesto a la renta y fortaleciendo el impuesto al patrimonio para hacer más progresivo el sistema. Yo creo que solo cuando la ciudadanía vea que el sistema es realmente justo y progresivo, podrá ampliarse sin mayores traumatismos la base tributaria.
Entonces, a mí me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, porque es un poquito como esta idea de, o sea, mejor dicho, acá la discusión es, el país está sin plata, digamos, nos está entrando menos plata por impuestos. Y el otro pedazo de la discusión es de dónde viene esa plata y por qué no está entrando. Entonces, si la mayoría de la plata viene por impuestos de empresas y del IVA, por ejemplo, pues entonces, ¿qué otros impuestos podríamos ver para que entre más plata, ¿no? Entonces es como una discusión de un poco lo que tú dices, es como no todos tienen que pagar muchísimo más, pero por lo menos un poquito, es como todos ponen ese jueguito que... Pero bueno, sí, un poco como todos deberían poner todos y todas deberíamos poner como en el grado que podamos. Pero hay también otra discusión que es como repensar el sistema tributario colombiano, ¿no? Que ya un poco lo hemos ido hablando como de pedacitos, por ejemplo, cuando hablamos de que en Colombia las empresas pagan más impuestos que las personas, mientras que en el mundo es al revés. Hay otros impuestos que hay que entrar en la discusión y es, por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto y le cobra, o sea, es indirecto por un lado y según la People Economista y más técnica dice que es un impuesto regresivo porque le cobra lo mismo, el mismo impuesto a todas las personas sin importar su nivel de ingresos. Entonces, claro, una persona de estrato 6 pues es retranqui que si en algún producto de su canasta familiar, porque hay unos que no tienen IVA, pero hay otros que sí, pues está pagando un IVA por cualquier cosa, digamos un producto de la canasta familiar y eso pues es como le hace cosquillas frente a la cantidad de plata que le entra al mes, pero una persona que gana el salario mínimo o menos, que en Colombia de lo que sabemos es que la mayoría de la gente gana menos del salario mínimo que en este momento está en 1.300.000. Que si hay people escuchándonos en otros países en este podcast, eso serían más o menos $325 al mes, el salario mínimo en Colombia, y la mayoría de la gente en Colombia gana menos de eso. Entonces, una persona que se gaste el 60% de su plata o de sus ingresos haciendo mercado, pues ese 19% del IVA es mucho más denso para sus ingresos. Entonces, hay unos mecanismos, por ejemplo, que en Colombia ya existe, que es la devolución del IVA, que lo que hace es devolver una plata de IVA a esos hogares más pobres, pero bueno, hay como revisar si ese programa funciona lo suficiente, si le llega a todo el mundo, bueno, en fin, o sea, esto hay como una discusión grande. Sí que hay unas críticas muy grandes por cómo se focalizan eso, digamos, esos recursos que se devuelven, pero entonces esa es una de las críticas que se hace como a estos programas, como repensarlos que finalmente sí vayan a las personas más necesitadas y que pues a la final tampoco nos cueste tanto si va a otras personas que no lo necesitan. Claro, de acuerdo. Y entonces aquí, pues un poco en línea con esto que venimos hablando de este ejemplo del IVA, pues entran otras discusiones y es, venga, en Colombia deberíamos pagar todos más impuestos, ¿no? Y no necesariamente o no solamente los ricos, o primero los ricos y luego todos. Y ahí me parece interesante algo que dice Rodrigo y es, pues tal vez sí, o sea, tal vez deberíamos es plantearnos que más personas paguen según su capacidad de ingresos, por un lado, y por otro lado, pues volvamos a revisar la estructura tributaria en Colombia, ¿no? Pero entonces entra otra discusión que es de otra gente y que dice que de hecho, pues así como contando el chisme, hace poquito estuvimos dando una charla y la gente nos preguntaba, pero venga, o sea, si yo con mi esfuerzo y mi trabajo me gano cierta cantidad de plata que me ha dado unas comodidades en particular, ¿yo por qué tengo que sacarme un pedazo de esa plata que trabajé para pagar impuestos? Y pues si el país es corrupto y se desperdicia la plata, ¿yo por qué debería gastarme la plata? O sea, pagar más, o sea, no, yo trabajo resto, o sea, Y me siento lo que merezco. eso es una idea muy popular de para qué voy a pagar impuestos igual, o sea, me la gasto yo mejor y no se la roban en los gobiernos por todos estos líos de corrupción que se ven en todos los gobiernos y es
paila, o sea, yo no quiero pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto que me parece una idea popular que claro que es válida, pero que es discutible, ¿no? Y para esto, pues, vuelve Rodrigo al juego y nos explica un poco mejor si esto sí es así o cómo lo podríamos manejar para que a la final, pues, podamos aportar y tener ingresos para el país. La posición de quienes sostienen que no están dispuestos a pagar impuestos porque hay mucha corrupción y se roban los impuestos es comprensible, pero es insostenible. Es comprensible porque tiene sentido que si uno ve que uno paga los impuestos, si hay corrupción, uno dice se están robando mi plata. Si además ve uno que es otra forma de corrupción, que hay gente que no paga los impuestos que debe, uno dice yo soy el bobo del paseo y soy el que tengo que pagar. Todo eso es comprensible y por eso para fortalecer la cultura tributaria habría que combatir la corrupción en forma significativa y combatir la elusión y usar la figura esa que llaman de los grandes peces, o sea, mostrar casos muy significativos de combate a la corrupción y de combate a la elusión y evasión que fortalezcan la cultura tributaria. Entonces es comprensible y es necesario enfrentarla, pero es insostenible, porque incluso si hay corrupción, de todos modos el Estado necesita recursos para que funcione, incluso para que funcione y pueda combatir la corrupción. Esa tesis es un poco tan insostenible como aquellos que dicen yo no paro en un semáforo en rojo porque los otros no paran y entonces lo que hace uno es incrementar la accidentalidad. Es comprensible que uno tienda a violar ciertas normas de tránsito porque otros la violan, pero es una actitud insostenible porque uno lo que hace es agravar el problema, uno debe cumplir las normas de tránsito y exigir a las autoridades que las hagan cumplir. Entonces, bueno, yo creo que escuchando un poco lo que dice Rodrigo, que a mí me gusta mucho el ejemplo que él da de, pues, si uno está en un semáforo y ve que todos al lado, pues, se pasan el semáforo en rojo, pues uno tiene la tentación de decir, ah, no, pero si el de al lado lo hace, pues yo también. O sea, ¿por qué no? Pero eso, o sea, ese comportamiento, o sea, uno como infringir la ley porque otros lo hacen, lo que hace al final es pues incrementar la accidentalidad. Y eso pues si uno lo traslada al tema de los impuestos es lo mismo, es como, o sea, que es primero el huevo o la gallina, si la gente, digamos, los países o los gobiernos también igual necesitan plata para combatir la corrupción. Entonces si no la tienen, o sea, todo es como una bola de nieve, como bueno, todos los temas económicos de los que hablamos. Pero entonces yo aquí ya como para ir cerrando, sí quisiera destacar algunas de las cosas y como hacer un mini resumen de lo que hemos ido hablando. Lo primero es que el presupuesto general de la nación tiene un alto porcentaje de inflexibilidad, es decir, que no puede, digamos, coger esa plata para gastarse las nuevas cosas más allá de lo que ya está estipulado por la ley. Entre esas cosas está la plata de los entes territoriales, está la plata de la deuda, los salarios de la gente y pues bueno, pues no sé qué tan fácil sea bajarle un salario a un funcionario público y qué tan popular sea, digamos, en el Congreso. Pagos de pensiones. Pagos de pensiones, la salud, el sistema de salud que está pues también como cada vez necesitando más plata porque la gente está yendo más al médico, porque las tecnologías y los medicamentos son cada vez más caros. Bueno, en fin, ahí hay como otro tema que lo haremos en otro episodio de Economía para la People. Pero, digamos, recogiendo todo eso, pues lo que vemos es que es un gasto inflexible, que la ley de financiamiento está, digamos, está difícil que tenga el apoyo para pasar en el Congreso. Y por otro lado, vemos que hay también como un tema de cultura tributaria, es decir, como nosotros también podemos empezar a hacer la pregunta de nos tenemos que meter la mano al bolsillo para aportarle al país y para que crezcamos como país. Y bueno, yo destacaría esos puntos. No sé si tú quieres destacar algunos de los puntos de los que han mencionado, pues como la gente con la que hemos hablado y bueno, todo lo que hemos aprendido cubriendo las reformas tributarias. Sí, yo creo que otro punto importante que más o menos tú lo mencionas es que, digamos que
obviamente no por ley, pero como por tradición, lo normal es que si un gobierno quiere pasar reformas, tiene que aprovechar el primer año de su mandato, que es como cuando está en las mieles del enamoramiento uno con la pareja, como que pasa de todo, como, sí, tienes ese efecto, fingiré demencia y eres perfecto, ¿sí? Entonces algo así pasa con el gobierno y el Congreso en el primer año del mandato. Entonces, a medida que van avanzando esos años y que se va acabando la etapa de enamoramiento. Bueno, y además porque en el Congreso, en el tercer, cuarto año, ya o sea, están haciendo campaña para las elecciones, Sí. ¿no? Por eso, a medida que va pasando el tiempo, pues la gente del Congreso se va dispersando y va viendo de una manera más estratégica si apoya al gobierno y sus reformas o si más bien se va desmarcando y va pensando en el próximo gobierno, que es más o menos lo que está pasando en este año, que pues ya está en los últimos años del presidente Petro, y es cada vez más difícil conseguir votos para aprobar reformas, y peor aún después de esa pasada de lo del presupuesto, que va a salir por decreto y que puede interpretarse como que el presidente, digamos, que se quiso saltar el Congreso al no haber tratado de llegar a un acuerdo con ellos para reducir el monto. Entonces, como que hay ahí algunas fricciones que podrían hacer no tan fácil la aprobación de una ley de financiamiento. Y pues está esa discusión de lo que mencionaba ya César, quizás Camilo también, y es, bueno, tal vez hay que ver las maneras de las cómo podemos hacer más bien reformas al gasto, porque pues también el discurso de que solo se necesita y se necesita y se necesita plata es como, venga, sí se necesita plata, listo, todo bien, pero ¿en qué nos la estamos gastando? Y si nos la podemos como ajustar para gastarla de una manera más eficiente o mejor. Entonces creo que eso es importante también. Y yo ahí agregaría un dato que me pareció interesante pues que salió de nuestra conversación con César Pavón, era que, digamos, si ellos revisan dentro digamos, de la estructura de gasto que tiene o el presupuesto que tiene Colombia, podrían ahorrarse con, digamos, como estas políticas de austeridad, casi que lo mismo o incluso un poquito más de lo que se espera recaudar de la reforma tributaria. Entonces, es como, pues si eso se puede recortar, si además estamos demorados en la ejecución del gasto de inversión específicamente, pues pensemos en que, pues por qué lado se puede como adelgazar ese gasto sin que obviamente eso sacrifique pues estos programas sociales que son importantes para el país, por un lado. Y otra cosa que diría ahí es, bueno, que sería el reto y sería una pregunta al aire, ¿no? Como qué tan popular sería ese recorte del gasto en el Congreso, porque bueno, pues habrá gente que saldrá damnificada de eso, ¿no? César también daba el ejemplo que hay entidades que han incrementado su presupuesto en los últimos años de 2 y hasta 3 dígitos, o sea, que se han duplicado el presupuesto. Obviamente, pues eso tendrá algunas explicaciones de parte del gobierno, pero pues aquí la pregunta del millón es esa, ¿no? Entonces es como buscar en equilibrio, y nosotras somos como tibias en eso, pero creemos en que de verdad pues uno puede buscar las maneras de, por un lado, pues tener un gasto social importante, que eso en un país como Colombia, donde el 33% de la población está en situación de pobreza monetaria, pues que busquemos cómo reducir esa pobreza, pero al mismo tiempo pues ser eficientes, porque bueno, si tenemos un Estado tan grande, pues habría que preguntarnos si todo eso es completamente necesario o qué se podría hacer. Y ahí también agregaría que hace poco el presidente Petro sacó un trino diciendo que si no le aprobaban la ley de financiamiento en el Congreso, pues básicamente recortaba subsidios a los sectores más ricos, que obviamente no dio muchos detalles al respecto, pero digamos que habría que hacerse la pregunta, ¿qué tan factible es precisamente por la inflexibilidad del gasto público decir voy a recortar esto a estos sectores, y eso más bien quizás requeriría de una reforma tributaria ya así mucho más estructural, de revisar todo el tema de los beneficios tributarios, porque algo que a mí me quedó sonando en la cabeza, que estuve en un evento hace unas semanas,
era que Colombia tiene como casi 200 beneficios tributarios en IVA y en impuesto de renta. Entonces, parce, o sea, no, y como que tampoco hay que satanizar los beneficios tributarios porque la idea de esto es como también incentivar a otros sectores, a que la gente pueda comprar X productos más baratos que otros, pero hay que revisar si de verdad necesitamos esa cantidad de beneficios tributarios y ver el costo-beneficio de estas medidas, ¿no? Porque además datos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN incluso calculan que más o menos al año Colombia deja de recibir 100 billones de pesos por tener tantos beneficios tributarios. Entonces, claro, lo que pasa es que dar beneficios tributarios es muy fácil, o sea, pero quitarlos es una discusión muy difícil y que toca a empresas, a personas y que no sabemos qué tanto ahí hay poderes detrás que mueven sus, digamos, palancas o lobby en el Congreso para decir, oiga, no, venga, pilas con ese beneficio tributario, no lo vaya a dejar pasar. Claro, y ahí boto un dato, hice un cálculo aquí rápido. El 19%, o sea, si comparamos, si cogemos el monto total del presupuesto que digamos que va a salir por decreto para el 2025 y cogemos esos 100 billones, eso es más o menos el 19% del total del presupuesto, o sea, estamos hablando de el 19% del presupuesto podría, digamos, financiarse si no tuviéramos esos beneficios tributarios. Ahora, pues obviamente tiene estos matices de los que tú hablas, como que se pueden incentivar, pero es una pregunta que está aquí y es como, bueno, o sea, como qué posición tenemos nosotros como ciudadanos, como empresas o como, bueno, ciudadanos, ciudadanas, frente a la estructura tributaria, al pago de impuestos, ¿no? Porque es como, sí, como que uno pide mucho, pero al mismo tiempo no da, pues es un poco como la discusión, ¿no? Lo que pasa es que es una discusión súper impopular, porque imagínate salir a decir que se va a quitar los beneficios tributarios en IVA. O sea, ya, paro mañana, ¿sí? Como que es muy difícil, pero hay que también entender un poco estas discusiones para poder ver cómo lo podemos abordar como país. Que es un poco lo que queremos hacer en Economía para la People y en este podcast y bueno, en todas nuestras redes sociales y es, digamos, como traer un poquito las visiones de ambos lados, de todos los temas, para que nos salgamos como de estas discusiones que son como tan, como que levantan muchas emociones, pero al final uno discute como sin argumentos. Entonces, aquí lo que tratamos es traer como los argumentos de todos los lados, que decirles también que son discusiones muy complejas, muy amplias, con muchos matices, que no es blanco y negro. Y bueno, pues también nos gustaría saber, ustedes, people que nos está escuchando, pues si tiene dudas, comentarios, ahí nos pueden escribir en todas nuestras redes. Y pues bueno, esto va a salir pues en todas las plataformas de streaming, así que ahí estaríamos leyendo sus comentarios. Oigan, y hay una cuña si no se han suscrito a las plataformas de streaming por las que estamos nosotras. Pues nada, síganos también en nuestras redes sociales, aparecemos como Economía para la People, como se escucha en español, PIPOL. Entonces nada, eso nos sirve mucho para seguir creciendo y generar estos espacios también de debate y de conocimiento y educación. Y si tienen sugerencias o dudas, también nos pueden escribir a un nuevo correo que abrimos para este podcast que se llama podcast@economiaparalapeople.com. Y ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, bueno, por ahí también las críticas también muy bienvenidas. Y bueno, estaremos contándoles en unos próximos episodios, bueno, de qué vamos a hablar y esperamos recibir sus preguntas. Muchas gracias. Chais. Este fue el podcast de Economía para la People, gracias a toda la gente que nos vio o que nos escuchó. Este es un espacio parchado, seguro, en el que resolvemos dudas y entendemos de qué habla la People experta. Así que, como siempre, ya saben que sus dudas son nuestras historias. Nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info@economiaparalapeople.com y si todavía no nos siguen, háganle con confianza.